el taller de producción, ¿no? O sea, hay un punto que me gustaría, por ejemplo, acá hacer un poquito de hincapié en este tema, los factores de localización de los proyectos. O sea, los factores de localización de los proyectos son muy importantes porque depende de esto el éxito de la misma. O sea, me refiero, por ejemplo, a que ya hemos hablado de este tema, ¿no? Me refiero, digamos, a la localización de un proyecto o un emprendimiento, ¿no? Con la finalidad de que tenga éxito, ¿verdad? O sea, y lógicamente aquí nunca se van a olvidar ustedes de que es importante que tengan en cuenta, ¿no? Los medios y costos de transporte, ¿no? Los medios y costos de transporte desde hacia y desde, digamos, su lugar de ubicación. O sea, esto, por ejemplo, tanto para llevar la mano de obra como para llevar, digamos, los insumos, la materia prima o sacar los productos. Esto es muy importante, ¿no? Puesto de que muchas veces, digamos, el costo final depende de la buena ubicación y depende de los medios de transporte que nosotros podamos, digamos, tener a la mano, ¿no? La disponibilidad y costo de la mano de obra también es otro elemento fundamental. Evidentemente que a veces nosotros debemos ubicar nuestros proyectos donde podamos conseguir mano de obra, ¿no? Mano de obra, digamos, uno, que sea barata, otro que sea suficiente y otro que sea, digamos, capacitado o especializado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo todas las marcas, digamos, grandes de los Estados Unidos están haciendo sus fábricas en Asia, ¿no? Porque ya hay mucha mano de obra disponible, mucha mano de obra barata, ¿no? Entonces, bueno, ellos llevan allá, digamos, sus productos. Pero en el caso nuestro, evidentemente, tenemos que cuando fijemos, digamos, un proyecto, ¿no? hagamos un proyecto o hagamos una obra, tenemos que ver la disponibilidad de mano de obra que existe en el lugar, puesto de que al no haber esta mano de obra, los costos serán muy altos, muy elevados. Por lo tanto, cuando ustedes hagan un presupuesto de un proyecto fuera de la ciudad, siempre tienen que ver, digamos, en el lugar existe mano de obra, en el lugar existe la disponibilidad de gente capacitada cuando yo la necesite, ¿no? Puesto que esto es muy importante. Sucede que cuando ustedes vayan a hacer obras afuera, por ejemplo, el campo, ¿no? Por lo general, ¿no? Uno puede pensar, pues en el campo hay mano de obra, evidentemente hay mano de obra, pero esa mano de obra es campesina, esa mano de obra es lo único que se puede subir a ustedes para que sean, digamos, este, peones, ¿verdad? Y esa mano de obra tiene, por ejemplo, ciertas características particulares porque en época de cosecha lo dejan a uno abandonado. Entonces uno tiene que llevar mano de obra hasta peones desde la ciudad y eso es un costo muy elevado, ¿no? Entonces, el otro elemento que tienen que tener en cuenta cuando están hablando de mano de obra, cuando estamos hablando de esto, y especialmente está en el campo, es, digamos, en qué lugar se está haciendo el proyecto, ¿no? O sea, a mí me tocó trabajar hace un tiempo atrás, ¿no? Hace un tiempo atrás en el Chapare. Estaba yo trabajando para el desarrollo alternativo, trabajé ahí 3 años y tenía muchos problemas con la mano de obra, porque de que la mano de obra, digamos, que yo llevaba desaparecía en las noches, o sea, venían y los clientes no les decían que le iban a pagar el doble o el triple y la gente le desaparecía. Entonces, continuamente lo estaba llevando mano de obra de acá. Entonces, claro, la situación no en esos lugares es muy complicado, ¿no? O sea, un ayudante que se le paga 100 pesos diarios, viene un señor y le dice que va a pagar 500 en la noche. Entonces, sucede eso, ¿no? O que uno puede ir, digamos, a otro lugar donde realmente no hay mano de obra. Entonces, es muy complicado. Cuando nosotros tengamos que hacer un proyecto o ubicar una fábrica o ubicar un emprendimiento, es importante ver la disponibilidad de mano de obra, ¿ya? Entonces, es básico esto, por lo puesto, pues estos costos tienen que estar en el presupuesto. Y mientras más lejos es el proyecto, ¿no? Más
más elevado tiene que ser el porcentaje, ¿no?, que ustedes puedan poner a la mano de obra, ¿no? El otro elemento fundamental son las cercanías, ¿no? Cercanías de la fuente de abastecimiento. O sea, evidentemente que en la ciudad nosotros no podemos, las fuentes de abastecimiento están dadas por los ¿cómo se llama? La gente que son los proveedores, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a hacer su trabajo en otros lugares, no necesariamente hay que ver, hay que ir a estudiar primero dónde están las fuentes de abastecimiento de materia prima, ¿no? Cosa de que yo les recomiendo que antes que ustedes puedan hacer un presupuesto, ¿no?, de algún proyecto, alguna obra afuera, ¿no?, visiten el lugar previamente y tomen en cuenta todos estos elementos que estamos tomando, que estamos hablando hoy día, ¿no? O sea, dónde se encuentra, hay disponibilidad de mano de obra, hay disponibilidad de recursos naturales, hay disponibilidad de materia prima, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que ser tomados en cuenta antes de que ustedes puedan presentar o hacer un presupuesto. Entonces, pues lo contrario los llevaría, digamos, a ustedes al fracaso, ¿no? El otro elemento fundamental son los factores ambientales. Los factores ambientales, aunque ustedes no crean, estos factores son primordiales. Yo hace un momento les comentaba que estuve trabajando en Chapare, ¿no? Entonces, 3 años allá estuve haciendo una serie de obras, entre las cuales, ¿no?, hacíamos caminos. Entonces, el problema en el Chapare es lógicamente que todo el tiempo llueve, ¿no? Entonces, los que conocen el Chapare, ¿no?, ven que todo el tiempo llueve. Entonces, por ejemplo, llueve un día, ¿no?, y se anega todo el sector, porque como es un terreno netamente aluvial, no todo se anega y el agua es prácticamente es arcilla, ¿no? Entonces, por lo menos 2 o 3 días no se puede trabajar. Entonces, ahí uno se pierde 4 días entre el día que llueve, ¿no?, y los 3 días que uno espera que seque, en este caso el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo perdí 4 días. Entonces, por ejemplo, algunos caminos, algunas obras que tenía que hacerlas en 4 meses, tardé 1 año y medio, ¿no? Y eso fue porque yo no tuve yo conocí el Chapare, pero conocí el Chapare de paso. O sea, nunca había ido a ver estos factores ambientales que son determinantes, ¿no?, determinantes cuando uno hace un presupuesto, ¿no? Hacer un camino para mí o hacer varios caminos, para mí, digamos, estaba en el presupuesto que tenía que hacer los 4 meses. Pero resulta de que lo tuve que hacer en 1 año y medio, lo que me ocasionó graves pérdidas. Ni siquiera no gané en las obras, sino que perdí dinero, ¿no? Y perdí muchísimo dinero. O sea, por estos factores ambientales, ¿no? O sea, porque lógicamente al alargarse el tiempo, ¿no?, se alarga lógicamente el factor de pago. En primer lugar, uno tiene que pagar toda la administración de su oficina. La oficina tiene que mantener, porque uno no puede cerrarla dependiendo de las lluvias, digamos, allá en Chapare. Entonces tenía que pagar, digamos, todo el personal que estaba en la oficina trabajando. Pero al mismo tiempo tenía que pagar el personal que estaba ahí, stand-by, ¿no? O sea, esperando, digamos, que pase la lluvia o esperando que seque el camino. Lo mismo pasaba con los equipos. O sea, tenía equipos y maquinaria que lógicamente estaban en stand-by, y el stand-by, cuando uno alquila equipo, no, se paga. Entonces, el tema de los factores ambientales son tremendamente importantes, ¿no? En el caso del Chapare, pues, puede ser que sea en el caso, por ejemplo, de que ustedes se vayan a trabajar al Chaco o a algún lugar desértico, ¿no? Exactamente pasa lo contrario, ¿no? Allá nunca llueve, por lo tanto no hay agua, por lo tanto el tema del agua no es fundamental. Hay que ir a conseguir agua donde sea, ¿no? Y a veces, digamos, el agua sale más caro que cualquier otro material. Nos pasó cuando estábamos haciendo el camino, ¿no?, la carretera Santa Cruz a Vapor, ¿no? Yo tenía mi empresa trabajando en un sector, ¿no? Y lógicamente ahí, digamos, el problema era que no había agua.
Entonces teníamos que ir a tener agua desde Río Grande. Entonces el costo de la obra era muy elevado en cuanto a el tema de agua. Bueno, ya nosotros no habíamos previsto eso, pero es posible de que algunos de ustedes piensen que, bueno, eso no se, el agua por lo general, nosotros creemos que el agua como es gratis, ¿no? Entonces a veces no tiene costo, y eso, el agua tiene costo, ¿no? O sea, la abundancia de agua, como me pasó en el Chapare, es también perjudicial, pero la escasez de agua también es perjudicial. Entonces, estos elementos tienen ustedes que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Entonces, el agua en sectores del Chaco, en sectores desérticos, no es demasiado precioso o demasiado importante, digamos, en tema de conseguirla, ¿no? Y por lo tanto es un costo elevadísimo, ¿no? Que incide, digamos, en el presupuesto. Y si ustedes no lo tuvieron en cuenta, entonces eso es gravísimo, ¿no? Y seguramente que puede digamos, que acarrea muchísimas pérdidas. Entonces, eso es muy importante que se lo tomen en cuenta. La cercanía del mercado. O sea, estamos hablando lógicamente, de ya, cuando estamos hablando de producción, ¿no? Cuando estamos vendiendo algo, ¿no? O en el caso de que ustedes hubieran hecho una fábrica de algo, ¿verdad? Entonces, la cercanía de los mercados es importante, ¿no? O sea, ¿por qué México, por ejemplo, se ha desarrollado tanto, ¿no? Siendo parte de América Latina, ¿no? Bueno, porque lógicamente, ¿no? México está al lado de un gran mercado que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tener un mercado de 300 millones de personas al lado, ¿no? Le garantiza, digamos, que el producto que usted vaya a hacer, siempre y cuando tenga la calidad correspondiente, no sea vendible, ¿no? Entonces, que no nos vaya a pasar como lo que han hecho aquí, como en Bolivia, ¿no? Con la planta de urea, ¿no? Que está totalmente alejado de los mercados, ¿no? O sea, supuestamente ellos dijeron de que el mercado iba a ser, digamos, Brasil. Después dijeron que el mercado iba a ser Paraguay, pero la planta la pusieron en el Chapare, nada que ver, o sea, tremendamente lejos, lejísimo, ¿no? Entonces, eso es grave, digamos, y ahora estamos cargando con un déficit de 1.400 millones de dólares en un país con semejante problema de carestía de dinero y crisis económica, ¿no? Entonces, pero cuando ustedes hagan un emprendimiento, por ejemplo, una fábrica, tienen que ver dónde está su mercado, y la cercanía y el tamaño del mercado es muy importante para que se garantice, digamos, el éxito de su emprendimiento. Costo y disponibilidad del terreno. Eh, Evidentemente que el costo del terreno incide en el costo, digamos, de la obra. En este caso, por ejemplo, cualquier obra que sea, ¿no? La vivienda, ¿verdad? El costo del terreno, ¿no? Es fundamental, ¿no? No es lo mismo hacer una vivienda en la Villa Primero de Mayo que hacer una vivienda en Colinas de Urbón, ¿verdad? O sea, los costos son totalmente, digamos, abismales, ¿no? Los precios son totalmente diferentes, porque lógicamente las condiciones son totalmente diferentes también. Las condiciones, digamos, sociales, económicas, de infraestructura, de ubicación medioambiental son totalmente, digamos, eh, diferentes. Ahora, la disponibilidad del terreno, evidentemente, nosotros a veces cuando tenemos que hacer un emprendimiento, siempre buscamos que haya terreno disponible lo más posible a menor costo, evidentemente. No, difícilmente de encontrar a veces en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que alejarnos, por ejemplo, de los lugares para buscar estos terrenos, digamos, más barato. Yo creo que Rojo ha instalado una fábrica de
una fábrica de inodoros, si no me equivoco, enorme, grandísima, ¿no? Entonces, es una fábrica que está ahí, perdida en el este, no, en el camino, lejísimo de los parques industriales que nosotros conocemos, pero seguramente que la disponibilidad y el costo barato del terreno le ha permitido a esta empresa no tener una fábrica ya fuera del todo, digamos, del todo, ¿cómo se llama? De toda característica de parque industrial, o sea, pero está llano. Entonces, el costo del terreno y la disponibilidad del mismo, evidentemente, que son importantes, dependiendo para qué, ¿verdad? Dependiendo para qué. Entonces, y esto, lógicamente, incide mucho, digamos, en el costo final de la obra, de un proyecto, o al final en el costo, ¿no? Del producto que nosotros tengamos que hacer. La topografía del suelo, eso también es otro elemento fundamental. Si por ejemplo nosotros vamos a hacer una vivienda, pues la topografía no es problema. No es problema, no puesto de que el arquitecto se acomoda el diseño, digamos, y mientras más inclinado o más diferente sea, por ejemplo, el terreno, bueno, uno hace una arquitectura acorde al suelo. Pero si tenemos una topografía inclinada y queremos hacer un hospital, ahí ya no funciona la cosa, ¿verdad? O queremos hacer una fábrica. Entonces, la topografía del terreno es muy importante, puesto de que si nosotros queremos aplanar el terreno para un proyecto, ¿no? X, hospital, escuela, colegio, qué sé yo, fábrica, no tenemos que gastar mucho en equipo, ¿no? En maquinaria pesada que pueda, digamos, aplanar el terreno, ¿no? Es fundamental. El otro elemento que es importante cuando estamos hablando de la topografía del terreno es que no sean terrenos inundadizos, ¿verdad? Que no sean terrenos que con el tiempo se van a ir hundiendo, ¿no? Fíjense el caso de ese edificio que se cayó en Miami, ¿verdad? Ese edificio que se cayó en Miami, probablemente abajo había mucha agua, ¿no? Y es muy probable que ese edificio colapsó, ¿no? Debido a la humedad del terreno, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba leyendo, decía, México se está hundiendo 50 centímetros cada año. Hace muchísimos años yo sabía que México se hundía. ¿Y por qué México se hundía? Porque México ha sido construida, ¿no? Sobre un lago, ¿no? Antiguamente eso era un lago, ¿no? Después, lógicamente, lo han ido secando y han ido construyendo. Han ido construyendo, pero no han tomado, me imagino, ¿no? En cuenta la situación de que abajo es arcilla y cualquier cosa pesada únicamente va a tender a hundirse con el tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que Venecia, porque Venecia, cuando la construyeron, bueno, pusieron una serie de estructuras de madera, ¿no? Que no le ha permitido, digamos, aún hasta el día de hoy, porque en Venecia se pueda, digamos, haber algún problema de falla estructural o que la ciudad se esté hundiendo, pero México se está hundiendo. Entonces, hay que averiguar cómo es el terreno, qué es lo que había antes en el terreno, ¿verdad? Entonces, para eso pues, hay unas empresas que se encargan de hacer un estudio del suelo, son empresas que hacen estudio del suelo, ¿no? Y eso es fundamental, porque cuando hacen estudio del suelo uno sabe qué es lo que hay debajo, ¿no? O qué es lo que había debajo. Yo me acuerdo, hice un edificio en la avenida Cañoto, y cuando nosotros, el edificio, por ejemplo, cuando hicimos las excavaciones, ¿no? Me acuerdo que debajo del edificio eran unos depósitos, salían chatarras, salían camiones, salían cosas así, digamos, del suelo. Entonces, uno no sabe lo que hay abajo. Por lo tanto, la topografía, ¿no? La forma del terreno, la estructura del terreno, qué es lo que hay por debajo del suelo, es importantísimo, ¿no? Que ustedes, antes de hacer un presupuesto,
puedan averiguar, puedan indagar, ¿no? Porque esto incide mucho en los costos, ¿no? El otro elemento es la estructura impositiva y legal, ¿no? Evidentemente que nosotros, por ejemplo, cuando hagan ustedes su presupuesto, me imagino que ustedes ya saben hacer cómputos de presupuesto, ¿no? Hay un punto, digamos, en el cómputo del presupuesto que se llama eh, estructura impositiva, ¿verdad? Donde pagan su IT y pagan su IVA, ¿no? Y en total deben de cargarle al final a todo su presupuesto, a su precio unitario, el 16%. Eso sí o sí lo tiene que hacer siempre, ¿no? Tiene que cargar a su presupuesto siempre el 16%. Entonces, es fundamental, ¿ya? Ahora, el otro elemento es ilegal, dice. O sea, hay que ver el tema de la legalidad de los terrenos, de la propiedad. O sea, sucede mucho en Santa Cruz, ¿no? Que un terreno tiene 2 o 3 dueños, lamentablemente, ¿no? O sea, hay gente que tiene problemas, ¿no? Y que a veces a uno no le dicen. Yo tenía problemas en el Uruguay en una urbanización, ¿no? Que me entregaron unos papeles, ¿no? Dentro de la urbanización hicimos todo el trabajo de urbanización y lógicamente cuando llevamos a aprobar resulta de que había problemas legales, ¿no? Entonces, y la urbanización de al lado no tenía 3 dueños, ¿no? O sea, hay que ver todos estos elementos legales, ¿no? Antes que nosotros podamos hacer un proyecto, ¿no? Averiguar, no siempre hay que creerle al propietario, ¿no? Porque después de que nosotros hacemos los trabajos, no nos quieren pagar. Entonces, por un lado, la estructura impositiva es fundamental, ¿no? Tiene que cargarla ustedes siempre a su presupuesto. Y por otro lado, ¿no? Averigüen por su cuenta el tema de la legalidad, ¿no? De las escrituras públicas que les entregan a ustedes, tanto para que ustedes puedan comprar como para que ustedes puedan, digamos, hacer aprobar un proyecto. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. Era lo que yo les decía hace rato. La disponibilidad de agua es fundamental en los proyectos. Es fundamental. Por ejemplo, vuelvo más o menos al tema cuando hicimos el camino nosotros a vapor, ¿no? Me acuerdo que nosotros hicimos nuestro campamento en Mora. Y Mora, pues, en aquel entonces, estamos hablando de 1990, Mora no tenía agua, ¿no? Mora esperaba prácticamente el tren, ¿no? Que llegaba con agua los miércoles y los sábados. Por lo tanto, el pueblito no tenía agua. Entonces, imagínense hacer una carretera, ¿no? Que se necesita una gran cantidad de agua, especialmente para hacer, digamos, un trabajo de base y subbase de la capa asfáltica, ¿no? Entonces, yo les decía, teníamos nosotros un equipo de cisterna que toda la noche trabajaban, ¿no? De ahí, de Mora, iban hasta Río Grande a traer agua. Entonces, durante toda la noche traían agua y llenaban unos estanques, digamos que eso era para el día. Trabajaban en la noche trayendo agua para que se distribuyera en el día. Entonces, era muy complicado. Al final decidimos perforar un pozo, ¿no? Perforamos un pozo y cuando se acabó el trabajo, bueno, el pozo se lo regalamos a la comunidad. Pero es muy importante esto, ¿no? Siempre tenemos que cerciorarnos dónde están las fuentes de agua, ¿no? Para poder, digamos, ver la posibilidad. Tuve otro caso en Samaipata, ¿no? En Samaipata me contrataron para que yo haga el diseño de un campamento para, lógicamente, un campamento vacacional. Se habían comprado 40 hectáreas de terreno, ¿no? Y, lógicamente, era un lugar muy hermoso, lado norte de Samaipata, y ustedes saben que en Samaipata no hay agua, ¿no? El problema es el agua. Entonces, el agua estaba a 150 metros abajo.
había un riachuelo, ¿no? Que estaba a 150 metros. Entonces, yo diseñé un sistema, ¿no? Que a través de bombas no podía, digamos, llegar el agua de 150 metros hasta arriba, hasta donde iba a estar el campamento. El tema era que se habían comprado los terrenos, ¿no? Y ya se había construido una cabaña grande, que era la cabaña, digamos, que iba a ser un pequeño restaurante inicialmente, ¿no? Y cuando vinieron los gringos de Estados Unidos a ver el lugar, no, dijeron, no, aquí no hay agua, por lo tanto, el proyecto se cierra. Entonces ahí perdimos una montonera de plata, ¿no? Entonces, y fue en vano, digamos, hacer entender a los gringos de que el sistema que se había diseñado garantizaba el agua para 500 personas, ¿no? Diariamente. No, ellos no lo entendieron así y lógicamente fue una pérdida total, digamos. Entonces, es importante esto, ¿no? O sea que veamos el tema de la disponibilidad de agua, la disponibilidad de energía también, ¿no? Es importante. Hay energía, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto nos va a llevar, digamos, llevar la energía a ese lugar? Evidentemente, aquí en la ciudad pues no tenemos problemas, tenemos agua y energía, ¿no? Pero puede que nos pueden faltar otros insumos, por ejemplo, el suministro, por ejemplo, la alimentación, O sea, imagínense San Cristóbal, por ejemplo. San Cristóbal es un proyecto, ¿no? Donde creo que están explotando plata o estaban explotando, creo que está parado, ¿no? Pero el problema del suministro de alimentos para toda la gente que trabaja en San Cristóbal realmente le ocasiona a esa empresa grandes erogaciones de dinero, porque lógicamente San Cristóbal está en Potosí, que está en Potosí y está totalmente alejado, ¿no? De Potosí, que está como a 400 kilómetros. Entonces, llevar comida, llevar alimento es un problema. Por lo tanto, todos estos elementos son importantes en el momento que ustedes deban pensar en la ubicación de un proyecto. Las comunicaciones es otro elemento fundamental. Poder comunicarse es básico, ¿no? Puesto de que, bueno, hoy en día no es problema tanto el tema de las comunicaciones, pero hace un tiempo atrás sí era un problema, ¿verdad? Entonces había forma, no había forma a veces de comunicarse con sus campamentos, no había forma de comunicarse con su personal, ¿no? Y a veces uno tenía que ir hasta el lugar para ver qué estaba pasando. Me ha pasado varias veces, ¿no? Entonces, pero era porque en aquel entonces las comunicaciones eran muy complicadas, pero digamos, hoy en día, es menos mal que hoy en día ya no tenemos ese problema, ¿no? Pero antiguamente sí, era muy difícil. El último punto es la posibilidad de desprenderse de desechos. O sea, hoy en día el tema del medioambiental está obligando a todas las empresas, a que lógicamente puedan tener mucho cuidado cuando están eh, manejando personal, ¿no? O están manejando su basura, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Especialmente cuando se tienen mucha gente, por eso es que mucha gente trabajando, mucha gente comiendo, mucha gente bañándose, mucha gente, digamos, produciendo basura en el campo. Entonces, por eso es que hoy en día uno tiene que cumplir ciertas normas, especialmente la ficha ambiental, ¿no? Y sobre todo cuando ustedes vayan a trabajar para algún organismo internacional, ellos son muy celosos en el tema, digamos, del medio ambiente y la disposición de basura. Y no solamente de basura, o sea, los equipos pesados, por ejemplo, que generan desechos, por ejemplo, el aceite quemado, la grasa, todo eso, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cómo uno lo va a desechar. Entonces, hay cosas, por ejemplo, en los pozos petroleros, digamos, el lodo que sale de los pozos petroleros, eso no se degrada así nomás. Entonces, hay que ver la forma, porque eso tiene un tiempo de degradación de 500 años en el medio ambiente. Entonces,
con las empresas petroleras, ¿no? Tienen muchísimo cuidado y son muy celosos las alcaldías, ¿no? Y especialmente, digamos, las empresas, ¿no? Internacionales, una matriz, ¿no? Donde uno pone, digamos, los factores, ¿no? Los factores de localización, mano de obra, materia prima, transporte, otros, y al final, digamos, les dan una valoración acá, y la valoración al final, digamos, tiene que ser la máxima valoración para que ustedes puedan definir dónde ubicar, digamos, ¿no? un proyecto, igual que acá, ¿no? En este otro, digamos, son factores climáticos, viviendas, educación, son otros elementos que hay que tomar en cuenta para ubicar un proyecto, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Cuando ustedes deban ubicar un proyecto, ¿no? Tienen que, busquen estas fórmulas de acá, ¿no? Estos métodos de Brown y Gibson, ¿no? Que lógicamente están desarrollados en sus métodos mismos, pero son muy buenos, que nos ayudan a definir la ubicación correcta de un proyecto. Bien, vamos a pasar ahora al taller 4. La imagen corporativa. O sea, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? O sea, la imagen corporativa es fundamental en una empresa, en un proyecto, en un emprendimiento cualquiera, ¿no? Si la imagen personal es importante para nosotros, ¿no? ¿Cuánto más no va a ser una imagen corporativa? Una imagen, por ejemplo, de nuestra empresa, una imagen de nuestra fábrica, una imagen de nuestro producto. Entonces, para esto, las empresas evidentemente trabajan y lo han llamado la marca. La marca. La marca es lo que nos identifica a nosotros, ¿no? y identifica de que eso es nuestro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, en mi pueblo, ¿no? Todos nosotros teníamos ganado, ¿no? Teníamos caballos, teníamos burros, teníamos vacas, ¿no? Y cada animal tenía una marca. Entonces los animales, cuando ya estaban más o menos como becerros, se los traía, ¿no? Y se los marcaba, ¿no? Y se le ponía la marca, ¿no? Especialmente un signo o, digamos, marca de la familia, ¿no? O sea, el nombre del padre o del abuelo, o la primera letra del apellido, ¿no? Siempre llevaba, por ejemplo, la marca, ¿no? Entonces, nuestra vaca, nuestros bueyes, nuestros caballos tenían una marca y todo el mundo la conocía y nadie podía repetir esa marca. Ya sabían que, digamos, la marca que iba en las nalgas de la vaca, esa pertenecía a la familia fulana de tal, ¿no? Entonces, esto se viene haciendo desde tiempos antiguos, o sea, miles de años antes de Cristo, ¿no? Ya se utilizaba la marca, ¿no? Como el signo de propiedad de un animal, por lo tanto, nadie podía tocarlo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, pero cuando estamos hablando de tiempos modernos, estamos hablando de que las empresas, para identificarse las unas de las otras, para identificar, ¿no? Un producto, han tenido que elaborar un diseño, ¿no? Entonces, la marca es un signo distintivo cuya principal función es la de diferenciarse y hacer único a los productos y o servicios de una empresa frente al resto de los competidores, ¿verdad? Entonces, la marca es fundamental. La marca es, por así decir, lo que da identidad y significado a un producto o servicio concreto. Por ejemplo, uno de los ejemplos, marcas más famosos, es posiblemente la Coca-Cola, una marca fuerte, potente y con una identidad indiscutible. Solo con nombrarla, el mundo entero sabe que nos estamos refiriendo a un refresco concreto.
correcto. Entonces, es fundamental, ¿no? O sea, evidentemente la Coca-Cola, este diseño, ¿no? Este diseño es un diseño que se originó allá a finales del siglo XIX. Fíjense cuánto tiempo, digamos, cuánto tiempo ha pasado. ¿No? Y solamente este diseño, hoy vale miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Vale tanto igual que la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? La fórmula de Coca-Cola es uno de los secretos más bien guardados del mundo. O sea, está guardado bajo, digamos, 7 llaves, ¿no? Y lógicamente en lugares inaccesibles, ¿no? Por lo tanto, fíjense que la marca, el diseño, ¿no? El diseño el distintivo de un producto es importantísimo, ¿no? Porque es el valor del producto mismo, ¿no? O sea, por eso es que ustedes cuando hagan su emprendimiento, cuando hagan su proyecto, cuando hagan su empresa, ¿no? Tienen que ponerle una marca, ¿no? Que los va a diferenciar del resto, ¿no? Y esta va a ser la identidad, ¿no? Corporativa, la imagen corporativa de su empresa. Entonces, la marca es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa, ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que vivimos actualmente una etapa bajo el prisma del marketing, de percepciones y por tanto no resalta la marca frente al producto para estar bien posicionado en la mente del consumidor y en los líderes de opinión. La marca de nuestra compañía debe disfrutar del mayor y mejor reconocimiento y posicionamiento del mercado, ¿no? O sea, sin que yo les diga esta marca, por ejemplo, y ustedes saben a qué representa. Evidentemente aquí dice Coca-Cola, ¿no? Pero aquí no dice qué es, pero ya ustedes saben a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, es importante el tema, ¿no? De la marca en los proyectos, ¿ya? Ok, bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar el tema de la marca más adelante. Quisiera saber su opinión hasta ahí, a ver si les ha gustado, ¿no? Y si realmente podemos conversar al respecto. Quisiera ver su opinión. ¿Alguien quisiera participar? Bien, bueno, está muy callado hoy día, no sé si me están escuchando bien, pero creo que me están escuchando bien, ¿no? No sé si quieren participar, es bueno participar, preguntar, algo deben haber para preguntar, no puede ser de que solamente se callen, ¿no? Pregunten, porque lógicamente preguntando es como se aprende, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos, vamos a saber que quedamos el camino correcto, ya, no se queden, no sean tímidos, ¿no? Al final solamente yo los veo, ¿no? Ok. No sé si quisieran preguntar algo, o si no, digamos, te voy a pasar, ¿no? Aquí el link para que ustedes puedan asistir, ¿no? Puedan anotarse en la asistencia. Bueno, por mí muchísimas gracias y los veré la próxima clase. Luego, pasen bien, cuídense mucho.